Buen día, humanos. Bienvenidos a un episodio nuevo de Psicoactivo. Hoy tenemos el tercer round con el doctor Celestino Adolfo Piotti. Bienvenido, doctor. ¿Cómo ha estado? Buen día, señor Pavel, ¿cómo está usted? ¿Cómo Muy anda? bien, aquí andamos Un, con varias un gusto, cosas. sí, un gusto de estar de nuevo, ¿no? En el Placer, ruedo. como ¿Eh? siempre. Placer, Sí, como cómo no. siempre. Bueno, yo creo que podríamos empezar por preguntarle, ah, porque me había comentado que dentro de su libro, sus investigaciones de la teoría del guardián, ya estaba generando ah, nuevas hipótesis para algo diferente. ¿Cree que nos pueda contar algo relacionado con eso, aunque sea un poquito? Sí, sí, cómo no. Mire, yo un poco lo había dejado en el olvido, ¿no? Para dedicarme únicamente a lo que es la medicina. Pero le voy a contar y felizmente no se repitió el hecho y ha sido nada más con dos personas hasta ahora y creo que con nadie más, porque todas las otras personas que uno se ha contactado se han comportado muy correctamente, seriamente, con cierto profesionalismo, lo cual a mí me dejó conforme, tranquilo, ¿no es cierto? Bueno, yo le voy a contar lo que me pasó. Uno de estos días pasados veo en internet una pareja de una señora de México, voy a decir así nomás, no voy a decir el nombre. Y la profesión tampoco la voy a decir porque ella ya sabe, ya cuando me escuche, bueno, y no viene el caso, pero lo mismo van a entender ustedes. En comunicación ella con, así como le comunicamos con usted y yo ahora, ella comunicándose con un periodista o similar de profesión de España, que yo lo había sentido dos o tres oportunidades, había visto algunas cosas, pero mucho no conocía de él. Bueno, veo el aviso en el internet que decía, en el programa nuestro vamos a tratar, en este caso, de analizar la teoría del guardián del doctor Piatti. Bueno, dije yo, a la pucha, digo, ¿qué pasa acá? Me interesé yo más que otro de ver qué pasaba. Entonces, como ya estaba en diferido y se había producido, fue fácil que yo buscarlo y lo escuché. Y trataron ese tema, supóngase la mitad del programa o algo así, y luego siguieron con otros temas distintos de los momios de Nazca. Pero lo que me admiró, más que otra cosa, fue cómo leían e interpretaban muchos temas míos de la forma incorrecta, o dándole, digamos, una interpretación totalmente distinta, ¿no? Y tengo que dividir entre las dos personas. Primero, este señor de España fue muy correcto. Me presentó bien, presentó mis libros, salía la foto, la portada de los libros míos. O sea, una presentación educada, digamos, como tiene que ser. Y la otra señora también muy educada, pero la otra persona, la señora está de México, digamos que fue tomando más brío, hasta que ya opinaba claramente lo que ella pensaba. Y al final de todo, él un poco como que me daba la impresión como que le daba apuro y le decía, bueno, ya está bien del doctor Piatti, ya no vamos a hablar más de esto. Bueno, y después le cuento lo que sigue. Entonces, esta persona, la señora que se decía que ella conocía todos árboles evolutivos de los seres vivos, se los manejaba todo. Yo decía, qué dichosa, decía yo. Bueno. Por ahí dice, eh, leyendo lo que mi libro decía, por ejemplo, de lo que yo me recuerde, porque algunos me voy a olvidar. Me decía, por ejemplo, bueno, él habla sobre, el doctor Pioti dice que el hombre, el ser humano es el ser más exitoso. Y dice, no puede ser, dice, porque el ser más exitoso, yo conozco no sé qué insecto, póngale cucaracha u otra cosa que han vivido 4 millones de años en el mundo y son más exitosos porque han vivido más que el hombre. Entonces yo decía, pero qué bárbaro, decía yo, una cucaracha no tiene alma, no tiene cerebro, no piensa, no siente, no tiene cuerpo humano. Hay un principio básico de la evolución humana que dice que cada ser vivo tiene lo necesario para vivir.
un insecto de cascarudo por fuera, llamémoslo así para que la persona me entienda, o de que tiene una caparazón por fuera, por dentro es linfa y nada más, porque no necesita más nada de eso. Entonces se puede ser muy exitoso para vivir muchos millones de años, pero con la existencia básica para ello, nada más. Bueno, lo dejé, lo seguí escuchando. Yo estaba admirado y no podía creer. Bueno, entonces digo, después me decía, por lo tanto, yo después, sin poder contestar, yo decía, pero si yo lo que dije era que en los momias de Nazca, en el futuro para mí, han heredado cuatro miembros y la forma de bipedestación del hombre, lo cual demuestra que el ser humano anterior no fue tan malo, que fue bastante exitoso. ¿En qué? En cuanto a la forma del cuerpo para caminar y todo eso, a eso me refería yo. ¿Me entiendes? Bueno, nada entendió del libro de lo que yo decía. Después dice por ahí los homos. Y yo me agarré la cabeza y digo, no, esto es demasiado, porque viene del latín de la primera declinación, en donde homo es el homo, singular. Si lo quiere decir los hombres, tiene que buscar otra declinación que termina la terminación latina distinta, agregándole una consonante, una vocal o no distinta. Bueno, entonces es el homo, una persona que está en la biología, como ya decía, yo creo que puede haber aprendido alguna vez de que yo no puedo decir los pitecus o los homos. ¿Eh? O, ¿me entiendes? Tengo que decir el homo y el piteco porque es el nombre propio de una especie. Bueno, también me admiré. Después de decir esta persona, por ejemplo, sí, dice porque no tiene nada que ver, o no sé qué dijo, de que el Homo erectus cuando toma una piedra y aprende a ser hábil y que esto y que lo otro, y confundía lo que es la habilidad del Homo erectus, que es el primer hombre verdadero, con las habilidades del Homo habilis, que estaba antes que él, que era una especie de hombre mono, que ya era incipiente para hombre, y ese es el que hay que uno analizar cómo tomó una piedra, la fue cambiando, la fue puliendo, la fue manejando, y ahí se vuelve hábil. Entonces también confundía las especies humanas. Bueno. ¿Qué otra cosa me puedo acordar? La cuestión es que yo decía, después dice, ya esto lo dijo el español y dice, bueno, dice, él querrá decir de que hay una especie superior que sobrevive. Yo nunca dije nada de eso. Al contrario, nos estamos extinguiendo. Bueno, y luego agrega y dice, bueno, ¿será por eso que él quiere decir la teoría del guardián? Nada que ver. Yo algún día con más tiempo le voy a contarle el origen de la teoría del guardián y usted se va a reír un poco. Como yo o si quieres se la cuento ahora, como yo una vez, hace muchos años, entro en un valle, en una costa de un salar que se llama Salar de Ambargasta, en el norte de Córdoba, un salar muy grande. En la costa del salar es todo monte cerrado, y yo entro buscando un esqueleto de que yo quería localizar de 10.000 años de antigüedad. Entro en un pequeño valle, como un cráter, donde ya no había vegetación, y después no podía salir de ahí, porque me perdí. Y el vaqueano me dijo, si no puede salir, yo sigo buscando no sé qué cosa, usted ate un trapo, un sombrero o algo en una rama y yo lo voy a venir a buscar. Yo me reía porque me decía, me está haciendo un chiste. Bueno, pero lo que pasa es que él era muy vaqueano, muy conocedor de la zona y yo no. Entonces me pierdo en ese lugar y yo llevaba una máquina de filmadora, una cámara de filmación ya antigua, que la tengo ya guardada, no la uso más, bastante grande, y por momentos doy vuelta a la cámara y me apunto yo y digo, el que encuentre este video sepa que yo me perdí acá por si no puedo salir, me pasa algo, y que me pasó esto, y yo empiezo a relatar los miedos míos que yo tenía para poder sobrevivir en ese momento. A pesar de que llevaba, cuando yo voy a la zona inhóspita, llevo un equipo en un chaleco mío, un equipo que parezco de un astronauta o de un soldado que va a Irak, porque, ¿no es cierto? Llevo todo el equipo de supervivencia como para 1 o 2 días, pero aún así yo no me sentía cómodo en ese momento, me sentía con miedo. Entonces, filmo eso, que todavía está en un cassette por ahí guardado, y yo tenía un cuchillo de supervivencia norteamericano marca Guardian, modelo Guardian, no marca, sino modelo Guardian. Entonces, bueno, también llevaba todo para sobrevivir, pero cuando yo volví, pude salir porque estuve muchas horas hasta que el vaquero no aparecía y yo pude salir solo del lugar.
Volví a mi casa y empecé a pensar lo que me había pasado a mí y dije, y empecé a analizar los miedos, el estrés que pasé, las inseguridades, el hombre de ciudad en un lugar inhóspito, un montón de cosas médicas, ¿no es cierto? Y dije, bueno, voy a hacer acá la teoría de alguna teoría. Y digo, ¿qué nombre le pongo? Y decía, no sé qué nombre ponerle. Ah, acá tengo el cuchillo este que se llama modelo guardián. Y le puse el modelo guardián. Entonces, nada que ver con lo que ellos deducían de que por qué yo le había puesto guardián. Sí, porque hay una persona que va a sobrevivir sobre las otras especies. Hicieron un cuento de hadas que yo nunca dije. Bueno, yo escuchaba nomás la conversación porque digo, la pucha, bueno, ojalá pudiera yo estar ahí para avisarle lo que está pasando. Bueno, entonces llega un momento en que esta señora dice, bueno, me seguía, digamos que tirando al blanco, ¿no es cierto? En muchas cosas. Y yo veía que las teorías mías no se cumplían, yo nunca dije ese tipo de cosas. ¿Para qué? Digo, entonces, o me interpretan mal o la interpretan o con malicia, no sé, o no sabe interpretar raro en un biólogo que no va a saber las cosas. Bueno, cuando los demás personas más o menos han leído el libro y más o menos habrán entendido algo. Entonces llega un momento en que este señor español, muy prudentemente, como si él se hubiera dado cuenta, dice, bueno, dice, yo creo que ya hemos hablado lo suficiente del doctor Piotti. Y dice, y entonces ya agrega y dice, bueno, tendríamos que mandarle un mensaje, ojalá se entere de que él, analizando la genética nueva que ha aparecido con el biólogo tal y qué sé yo, él cuando conozca estas cosas, que a lo mejor cuando hizo el libro no las conocía, dice, ahora va a recapacitar y va a aprender otra cosa y va a cambiar las cosas y la teoría y que esto y que lo otro. ¿Eh? Bueno, entonces, y después ella dice, yo ya le he dicho al biólogo tal que no lo quiero nombrar porque es muy buena persona, yo lo aprecio, y él ya lo sabe, porque yo después lo hablé a él y le dije, ¿no? Y entonces dice, y esta mujer dice, bueno, yo le he avisado al biólogo tal, que lo hable y le avise al doctor que los errores que tiene y todas estas cosas así. Entonces yo dije, corto este video y lo voy a hablar al biólogo tal ese, y lo hablé. Y le digo, hola, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¿Qué sé yo? Bueno, es uno de los biólogos que ha estado desde el principio con las momias, así que muy experimentado. Y una persona, mire, muy humilde, muy simple, pero que sabe mucho. Bueno, él cuando me escuche esto va a saber que es él, ¿no es cierto? Y le dije, estaba esperando que usted me llame. ¿Por qué? Para que me diga, a ver, qué más tengo que aprender yo, porque usted hay un mensaje que le han dado a usted que me diga a mí. No, dice, yo no sé nada de que me han dado a mí nada. Yo la verdad que esa persona no me dijo ningún mensaje a mí de nada. Bueno, ¿se da cuenta? Bueno, entonces eso me da pie a mí para yo hacer una reflexión con usted de todas estas cosas, si usted me permite. Adelante. Desde el momento, digamos que hablo claro, si no, más vale no hablo. Entonces me van a disculpar los oyentes después y yo le voy a hacer bien claras las cosas como para que no queden dudas, ¿no? Bueno, yo desde el momento que viajé a México, apenas pisé México, me di cuenta en el ambiente que había un pequeño, era todo muy bueno, muy bien preparado, muy buena gente, me hice muchos amigos, me atendieron muy bien, me ayudaron. Bueno, como lo que puede pasar cuando uno está en un país que no conoce. Entonces, pero había una pequeña imagen agregada por ahí que notaba en el ambiente de que había personas de que querían que las momias de Nazca sean del origen que ellos querían que fuera. Era evi- Extraterrestres. Claro, era evidente. Bueno, entonces yo dije, yo eso lo capté. Y dije, bueno, pero está bien, porque ellos se han dedicado a esto, porque toda su vida se han convencido de esto. Y muchas veces la persona se convence y está en lo cierto y sigue con su teoría. Bueno, lo que pasa es que es una lástima que no deje una pequeña puerta abierta para que haya otras opciones, por lo menos de pensamiento. Bueno, entonces yo eso lo vi siempre y a mí me pasó un fenómeno que yo le voy a contar del señor Jaime Maussan, que no, creo que no lo va a tomar a mal, porque yo lo digo de buena intención. Además, yo lo llegué a apreciar, fíjese que yo lo conocí en ese momento y lo aprecié mucho porque conmigo se portó muy bien, una persona muy educada, tiene experiencia, es un periodista de muchos años y se nota digamos, su trayectoria que tiene, una persona ya de muchos años. Yo estaba en el hotel el día antes, que tuvimos tres reuniones ahí científicas muy buenas,
y me llama por teléfono porque yo en la primera reunión le dejé un sobre con el informe que yo quería presentar ante la Cámara de Diputados de México. ¿Eh? Dirigida a él, al diputado Gutiérrez Luna, en fin, a todos, ¿no? Y que eran las conclusiones mías y eran tres carillas firmadas por mí. Ese yo las iba a tratar de repetir en ese momento, luego en la Cámara de Diputados. Bueno, él lo leyó el día antes, yo se lo di a él antes. Entonces me llama por teléfono a la siesta, al hotel, y me dice, bueno, doctor, me dice, lo que usted me ha presentado es de libro, me dice. Es una cosa casi perfecta, me dice, pero nadie la va a entender. Bueno, dije yo, me equivoqué. Bueno, entonces me dice, lo que vamos a hacer, me dice, porque yo creo que no es así, me dio a entender como que él no acertaba mucho el origen que yo decía, y me dice, lo que vamos a hacer es más simple, yo le voy a hacer preguntas. Bueno, y yo, la respuesta mía fue, bueno, nada más, bueno, dije yo. Muy bien, nos vemos, hasta luego, hasta la noche, que nos vamos a reunir de nuevo muy tarde, como no, esa hora voy a estar en la próxima reunión, hasta luego, y corte. Cuando yo corto, le comento a mi señora que estaba conmigo. Le digo, mira, le digo, tengo la sensación de que hemos venido de vicio. Entonces le digo, ¿por qué el señor Maussan paga? Porque él me pagó un viaje a mí. Me costó viaje y hotel, ¿no es cierto? Digamos que yo lo tengo que reconocer porque él ayudó mucho en eso. Bueno, yo me tomé dos aviones de Argentina hasta ahí, un viaje cansador, pero un viaje muy lindo, pagado por él. Y yo dije, ¿para qué gasta tanta plata si luego me trae a mí y yo me voy a tener que someter a una o dos preguntas y nada más? Y no puedo expresar las cosas que para mí eran importantes y que no me dejaban dormir los días anteriores por lo que yo descubrí, de acuerdo a las mediciones que me daban los números. ¿Se da cuenta, no? Bueno, entonces... Tanto es así que, mire, cuando estábamos por entrar a la Cámara de Diputados, tuvimos un pequeño ágape ahí, lunch, donde nos convidaron a algunas cosas ricas y todo eso, y había diputados y gente importante, y el señor Maussan me parece que estaba resfriado él un poco, y él decía, no, anoche no puedo dormir, se refería a su catarro, su resfrío, y yo iba y le decía, sí, pero yo sé por qué no puede dormir usted, porque sabe lo que voy a decir yo, y eso a mí tampoco me deja dormir porque son cosas revolucionarias que me van a hacer girar la cabeza como el chico del exorcista, ¿no es cierto? Bueno, porque pasó real, porque a todos nos pasó lo mismo. Yo Oye, es tuve que que... aparte también es dónde lo dijo, doctor, en Claro, la Cámara de del Congreso de diputado, México. claro, claro. Y Bueno, eso es una presión gigante, yo me imagino. bueno, Es, pero decir que eran del futuro, sí. digamos que me hizo cambiar a mí 75 años que tenía en ese momento yo, 75 años de formación, en un día lo cambié. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Cuando llegue el momento de subir al estrado y me siento al lado, estaba al lado de Rangel, del doctor Rangel, del doctor, el doctor que es el abogado, no recuerdo el nombre, pero, muy buena persona también, el abogado que acompañaba al señor Maussan, ¿no es cierto? Bueno, y después estaba el diputado y así todos los otros. El doctor Zúñiga más allá, el hijo, bueno. Yo me sentía feliz porque estaba rodeado de gente que yo veía la calidad de personas que son todos. Bueno. Cuando llegue el momento me ponen un tiempo para yo no ir sobre el tiempo del próximo disertante, ¿no es cierto? Bueno, un tiempo para hablar. Pero yo me puse de mal humor, y eso nadie lo sabe, ahora lo comento. Me puse de mal humor, no con todos, sino conmigo mismo, porque las cosas no me daban la tranquilidad del momento como yo quería que salgan lo más, digamos, clara posible por lo que yo iba a decir. ¿Eh? Entonces, yo dije así, porque yo me conozco, yo cuando daba clases tantos años en mi vida, siempre en la universidad hay un timbre que toca y a mí no me gustaba el timbre, entonces yo decía que al profesor no hay que avisarle con un timbre, entonces, ¿qué hacía yo? Me programaba yo mentalmente y un minuto antes de que suene el timbre yo cortaba la clase. Se da cuenta, ¿no? Lo que había logrado hacer en tantos años. Eso se logra en muchos años de dar clases, ¿no es cierto? Manejar los tiempos para hablar que tiene uno. Bueno, acá me programé de la misma forma y dije, no voy a hacer que llegue al límite del tiempo para que me digan ya corte. Entonces, ¿qué hice? Lo que ustedes vieron en el video. Empecé a hablar y a los 2 minutos, tres dije, acá lo corto, no quiero seguir hablando de esto. Y punto.
Y ahí empezaron las preguntas del señor Mauser. Bueno, de ahí todo siguió bien, pero yo no estaba de humor. ¿Por qué? Porque no me dejaban de decir las cosas. Había hecho un viaje tan grande, tanto gasto y no me dejaban hablar más claras las cosas como para que la gente sepa por qué son las cosas. Menos mal que después cuando él pregunta, sí, aclaré más cosas y todo esto, ¿no es cierto? Que había mucho que aclarar. Pero lo que a mí ya me puse de mal humor fue cuando dije, ¿para qué vine acá si no me van a dejar hablar? Después ya pude hablar por las preguntas de él. Pero, por ejemplo, yo hubiera querido hablar como hablaban los otros dos médicos y los otros investigadores, que presentaban esto, presentaban y hablaban todo muy bien, lo cual muy cierto. Digamos que yo me sentía restringido, entonces dije, ¿cómo? ¿Estoy restringido? Me voy a restringir más yo, me voy a encerrar más en mí mismo, voy a hablar 2 minutos, dije yo, y nada más. Y el señor Maussan, digamos que sin darse cuenta, arregló mi mal humor haciéndome preguntas, entonces ya me extendí más yo para hablar. Pero yo estaba dispuesto a cortar de raíz todo porque dije yo, no, si yo vengo a hablar así, no vale la pena que venga acá. ¿Se da cuenta? Ya, Bueno, sí, entonces, bueno, ahora, eso es lo que pasa normalmente. A mí me pasó en medicina, con investigaciones en la universidad acá. Mucho más pasa cuando esto es internacional y está basado en algo que es mucho más, digamos, voy a usar la palabra fabuloso de la medicina y que nos va a cambiar. El mundo nuestro se va a partir y se va a armar de nuevo después de estas cosas. ¿Eh? Bueno, entonces, digamos que eh, eso fue lo que pasó. Pero yo, mientras tanto, ya conocía y ya me estaba dando cuenta que había ciertas personas que querían que fuera de ahí. Y yo le hubiera querido dar el gusto, pero yo no le podía mentir. Yo tenía que decir lo que me daba a mí. Bueno, sí, entonces, entonces yo quiero mandar un pequeño mensaje ahora, ya que estamos hablando de esto a estos señores que son ufólogos o que estudian esas cosas, o que estudian platos voladores, o que estudian seres que vienen de otras galaxias, todas esas cosas, ¿no es cierto? Decirles dos cosas. Primero, de que lo mío no es ufología, no es plato volador, yo no sé nada de eso. Ojalá supiera de eso, porque a lo mejor tenía más elementos. Bueno, pero yo lamentablemente la medicina no me permitió dedicarme a otra cosa y más cuando yo a lo mejor no iba a poder investigar de ninguna forma, no sabría cómo investigar algo así. Bueno, es más fácil estudiar medicina que eso. ¿M? Y entonces para mí, de acuerdo a la medida matemática, esto es y lo que usted ya sabe que yo dije, y lo he dicho en el libro y en los videos suyos y en la Cámara de Diputados, que para mí viene del futuro, son de la especie nuestra evolucionada. Bueno, ahora yo les dejo una esperanza a estas personas ufólogos que piensen en el ser anterior. Entonces no se van a amargar. Entonces van a ver de que dentro de mi teoría, que no es para las Pléyades o Ganímedes o no sé dónde, pero acá piensen y lo estudien también el ser anterior porque es el único ser que no es terrestre y que está contemplado en mi medicina. ¿Eh? Ese tercer genética que hay, que dice el doctor Rangel, de monos, de hombre y de gen desconocido, para mí el gen es el anterior. ¿Eh? Entonces, yo le quiero mandar ese especie de saludo y ese digamos, que me tengan paciencia y que y que entiendan que yo no estoy en desacuerdo de todo lo que ellos dicen, porque ni conozco del tema, pero les aporto con alguien, el ser anterior, que es la base de toda la evolución humana, para mí, en las teorías mías, y que no es humano, ese vino de afuera y después se fue. ¿Se da cuenta? Bueno, entonces yo por lo menos con eso le estoy dando otros datos, aportando a la ciencia de ellos, para que no se enoje conmigo en cuanto a cuando yo hablo estas teorías que no encajan con lo que ellos creen que sea y todas esas cosas así. ¿Eh? no, pero es que, Pioti, hay muchísimos diferentes tipos de fenómenos que Claro, toda esta gente está estudiando. Y para mí, porque lo que más me llama la atención de lo que usted está haciendo es que todo toda la atmósfera que envuelve a Jaime Maussan, eh, él es un periodista de 50 años, 50 y tantos años de carrera,
que toda su vida se la dedicó a la ufología. Sí, Y yo siento que a lo largo de tantos años, pues él se convirtió en una institución que, sí, quieras o sí, no, sí. ah, es parte ya de una maquinaria él. Él ya no, si bien sí toma la mayoría de las decisiones, yo creo, me imagino, también creo que existe ese cierto tipo de presión por seguir presentándole un producto a la audiencia que ya tiene, que Mire, ellos mire, quieren saber de estas cosas, ¿sabes? sí, sí. Entonces, para mí, que usted haya llegado y a las conclusiones que llegó por su cuenta, independientemente, investigando el caso, para mí eso hace el caso de usted mucho más interesante para investigar que lo de una maquinaria que ya tiene fijo un Claro. destino, ya tiene fijo de lo que quieren que esto sea. Para mí es mucho más interesante lo que usted está haciendo. Bueno, mire, a mí no me gusta hablar de ninguna persona nombrándola, por lo general. Pero para ser claro y para ser de buena intención, de la intención que yo tengo, el señor periodista Jaime Maussan para mí es excelente como periodista. Y la trayectoria que usted ve que tiene, yo lo reconozco, se ve a simple vista. Yo no conozco hasta ahora a alguien dedicado a esto que creo que lo supera. Para mí es internacional en todas esas cosas. Y usted ve el esfuerzo que pone y cómo él hace método y forma y mueve su maquinaria en pos de eso y le sale bien. Bueno, y yo creo que es muy respetable. Ahora, este, está ese tema de que no puedo yo decir de que todo sea de como él dice. Puede ser y puede no ser. Por eso yo le digo que yo no salgo de la medicina, ¿no? Y yo creo que él ha hecho, inclusive, mire, él hasta tiene una acción benefactora sobre cierta gente que lo sigue, ciertos oyentes, porque hay gente que adquiere paz y tranquilidad pensando en estas cosas, ¿no es Sí, cierto? Bueno, entonces, yo le voy a mostrar ahora, he traído acá, que yo, por las dudas que hablaros de este tema, perdón, le voy a mostrar dos fotografías que yo he traído que es también se las dedico a ellos, a las personas que están en todo esta ufología y todas estas cosas, y hasta les voy a contar también lo que yo pienso. Mire, muy bien, eh, esto, es- bueno, esa es la torre de una iglesia de los capuchinos en Córdoba, la iglesia del Sagrado Corazón. En el año, perdóneme, sáqueme la mano aquí, en el año, no, no he puesto el año. Bueno, hace aproximadamente 12 años, 13 años, era el bautismo de un nieto mío. Entonces, iba con un hijo mío que tiene unas cámaras muy lindas, que es el que tiene todo este equipo que yo estoy hablando ahora, y él tenía una cámara Nikon ahí en hotel, Nikon muy profesional, y me dice, me voy afuera, porque ya había terminado el acto, mucha gente, el acto no, la liturgia, mucha gente, y dice, pues le voy a sacar una foto a la torre de la iglesia. Entonces él enfoca la torre de la iglesia y aquí aparece, no, no se va a ver acá, no se va a ya ver vi por que ahí. dice trayectoria, primer tiempo y luego abajo ovni, Bueno, dice, ¿no? hay un puntito blanco. Sí. Bueno, entonces él sacó y salía, y después le muestro esa otra. Él salía la torre y una paloma más abajo, que acá no lo pude imprimir. Bueno, y después sacó varias, y después cuando vino a la casa de él y lo revelamos, me dice, mira a lo que se veía allá lejos, arriba. Y se veía un puntito alargado como si fuera un disco de costado que en una de las fotos, y hay otra siguiente ahí, en una foto hace un giro para abajo y después sube en la próxima foto, que es esta, sube hacia más arriba de la torre, ¿no es cierto? Esta sería la otra. Ah, ya, ahí se ve el punto bien, mire. Ok. Bueno, entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Sí subió Lógicamente, mucho y es muy ¿eh? rápido. Bueno, subió mucho y escúcheme, a simple vista no se veía. Lo vio la cámara. Porque era tan chiquito que nosotros ni nos dimos cuenta cuando se saca y apuntaba la máquina hacia arriba. ¿Se ¿Y da esta cuenta? foto es de usted, entonces? ¿Usted Sí, las sí. tomó? Claro, la tomó mi hijo, mi hijo. Claro.
Claro. Bueno, y por ejemplo, bueno, y así, y por ahí debe haber alguna otra que en algún momento han tomado, ¿no es cierto? Bueno, en otro lugar, o sea que uno no es ajeno a estas cosas. Bueno, Sí, 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 pero yo cuando vi esta foto no me puse a investigar porque digo, ¿cómo hago para investigar eso? No, no, como médico no llego. Bueno, pero yo estas fotos se las dedico a ellos, ¿eh? Para que vean que uno no está en la postura opuesta de anular todo lo que, o de tratar de que no se cumplan los deseos de ellos, ni las teorías que tienen, o los anhelos y las cosas, etcétera, etcétera. ¿Se da cuenta? Bueno, sí, eh, entonces esa es la intención que yo tengo al mostrarle eso. Entonces, esto es lo que yo le quiero decir a usted. Le quiero, por medio suyo, un mensaje a ese tipo de personas, ¿no es cierto? Que yo sé que ellos escuchan sus videos y todas estas cosas. Entonces, eh, hay que separar las dos cosas. Una cosa es lo que dice la medicina y otra lo que dice las otras ciencias. Yo sí, lamentablemente o felizmente, no sé cómo lo puedo ver, pero yo puedo decir una sola, pero no niego la otra. ¿Eh? No sé qué lo que es, qué será, no niego. En una de esas, vienen del futuro, si vamos a hacer la teoría, de esa forma o de otra, no se sabe, eso nunca, capaz que van a pasar mucho tiempo hasta que veamos qué realmente es lo que está pasando. Pero yo quiero que la gente que son esos que dicen, que se molestan a lo mejor porque mi teoría se despega de la de ellos, que vean que yo si me despego no es con buena o mala fe, ni para pelear, ni para arruinar los de ellos, y hasta les mando esta foto para compartir con ellos y piensen en el ser anterior, que no va a ser uno de los de ellos. ¿Se da cuenta? sí, sí. Le quería comentar que también se me hace muy interesante la teoría de usted en el sentido de que hay otro antropólogo que yo ya le había contado fuera del aire, que se Sí. llama Michael Masters, que él es de la Universidad de Montana. Y él tiene dos libros, uno que se llama Objetos Voladores Identificados, pero en inglés, y el otro se llama El Modelo Extratempestrial. Y ahí es Ajá. donde él desarrolla una teoría donde también habla de humanos del futuro, pero él lo aborda desde el punto de vista de tratar de explicar a estos objetos que están en el aire como posibles y potenciales máquinas del tiempo. Y está Bueno, muy interesante que a mí me parece muy interesante que él llegó a una teoría similar a la de usted, pero por el lado de la tecnología o de estos objetos, y claro. usted llegó por el lado de estos Medición de huesos. cuerpos y medición de Midiendo los huesos. huesos, Midiendo los ¿sí? huesos. Y Los cráneos midiendo, más específicamente, ¿no? Que es su sí, sí. especialidad. Y fíjense, agregándole otra cosa, midiendo huesos y teniendo como patrones óseos al ser humano actual, Sí, o la evolución de todo, o la evolución de todo el ser humano. O sea que para esa bióloga que me opinaba que cosas de mí, para algo que servimos también, ¿no es cierto?, el cráneo de los humanos actuales, como para tener patrón para poder entender los otros. Ya veo que me va a criticar eso también, ¿no es cierto? sí. Bueno, ¿se da cuenta? Bueno. Entonces, bueno, eso quería hablar con usted y usted, pienso que tenemos una conexión telepática, ¿no es cierto?, de que pensamos lo mismo y nos encontramos con la misma frase, ¿no es cierto? Yo Bueno, le digo algo que sí le tengo que decir más honestamente. Bueno, siempre he sido honesto con usted y siempre lo soy, pero algo que me he estado un poquito guardando, porque para mí la única razón por la que sigo pensando que existe una posibilidad de que los cuerpos chiquitos son reales y alguna vez vivieron es por usted y porque usted me dijo que había visto uno en alguna ocasión. Pero sí es cierto también que hay ya científicos muy especializados en otras áreas que están estudiando estos cuerpos que están muy, pues ya decididos o casi casi convencidos de que todo este tema de la cabeza de alpaca y todo esto, ¿no? Que ya lo hemos platicado muchas veces y, eh, sí, pero, bueno, pero la única razón por la que yo todavía le dejo esa posibilidad muy abierta es por todo lo que usted nos ha contado aquí en el canal, que se lo agradezco muchísimo. sí, yo creo que en base a lo que usted me dice, la respuesta mía es simplemente, yo me he dejado llevar por las medidas craneanas.
Y como yo, yo dije cuando estuve en el hospital español viendo los momias que están allá, yo le dije, señora Chirica, este, em, que si son falsas y son armadas, le vamos a tener que dar el premio Nobel al que las armó. Sí, sí, sí. ¿No es Y cierto? sobre todo Porque, porque les pusieron la data de carbón en hace 2000 años, o sea, los armaron en bueno, aquel entonces. no, y porque muy fácilmente uno los compara con los patrones óseos humanos. Entonces es más que un genio el que los armó. No es un escultor común ni es un artista común. Entonces, por un lado, habrá que decirle, sí, es una persona que tomó, digamos, tomó a la ligera la seriedad de todo el mundo, pero por otro lado hay que darle un premio Nobel primero que a nadie. ¿No es cierto? Sí, Bueno, entonces mientras yo siga obteniendo respuestas numéricas de los huesos, yo lo voy a seguir diciendo. Cuando yo logre que los huesos no me respondan más o me respondan incoherencias numéricas, entonces digo, no, hasta acá llego, acá ya hay algo raro que no me da. oiga, doctor, ¿ha revisado Sí, usted, ya hablando de huesos, más específicamente del cuerpecito este, ha revisado usted la parte de la pelvis, toda esa parte de la cadera? Porque había escuchado a algunos científicos y en algunos chats que estoy hablar de que esa parte específica como que no tiene tanta coherencia. ¿Usted ha tenido sí. chance de verla? No, no, yo sobre eso más de lo que se conoce, no porque por factor tiempo y factor elemento, porque yo cuando obtuve la radiografía de cráneo, yo me fui al cráneo, que es lo que hago siempre, Sí, he oído que por ahí las articulaciones no son muy simples, ajá, ¿no? Y que no tendrían movimientos, digamos, suficientes, ¿no? Pero bueno, por otro lado, yo siempre digo, pero estamos frente a algo excepcional. También sí, puede ser de que no sea nunca como nosotros imaginamos que son las cosas. ¿M? sí, Y hay una cosa de que yo me acabo de acordar, que no es científica, pero que yo le voy a especular un poco. Usted ok, recuerda va, lo que yo vi. Eso sí, que yo vi, eso que yo vi que me costó horrores y me lo olvidé muchos años, yo hasta hoy, en este momento, hasta dudo si lo tendría que haber contado, ¿no? Por el qué dirá, por la formación de uno, porque yo vengo del siglo pasado y esa cosa del siglo pasado era hablar cosas que no encajaban. Bueno, entonces, si yo tengo que especular también en eso, yo digo, ¿y entonces yo qué vi? ¿Se da cuenta? Porque yo vuelvo a repetir, yo les aseguro que lo vi, no he mentido en nada. Y no tengo interés en mentir. Que lo creo o no lo creo, bueno, pero a mí me tocó eso. Y no fue una situación ni que la busqué, no, me tocó y no sé por qué me tocó a mí. ¿Se da cuenta? Y yo digo que no es científica porque yo no la puedo demostrar. Pero si, a ver, si a mí me meten en una máquina de detección de la verdad, detectora de mentiras, yo creo que voy a salir airoso diciendo la verdad, porque no miento, o salvo que la máquina funcione mal. ¿Se da cuenta? Bueno, bueno. Entonces yo le cuento, yo me muestro francamente porque en este tipo de cosas que van a cambiar y ya han cambiado la manera de pensar, por lo menos no he hecho un revuelo de dudas, yo no tengo por qué ocultar nada. Es más, tengo que ser muy claro, si no, no sirve. ¿Eh? sí, pues sí. ¿Le parece? Sí, porque la verdad es que quiero ver esto con usted. Sí, Compartimos la pantalla para ver lo nuevo que usted investigó sobre el sí. cráneo de la momia Paloma, Bueno, ¿dónde consiguió estas fotografías, estas bueno, radiografías para empezar? ahí va. Ahora viene el tema. Escúcheme, le voy a hacer una pregunta indiscreta. Usted y yo tenemos telepatía. Porque de nuevo, yo sé que usted me pregunta como si yo le hubiera dicho antes cómo era todo. Bueno, téngalo presente por las dudas. Bueno, mire, le cuento. Yo al hablar de este tema, ya estoy hablando, no solo en forma particular mía, estoy hablando como un miembro investigador médico del Instituto INCARI. ¿Por qué? Porque el señor Thierry Jamin a mí me ha hecho el honor de ponerme como miembro del Instituto INCARI para investigar. ¿Eh? Somos pocos miembros
Hay otro médico de México, hay dos biólogos, hay un paleontólogo norteamericano, dos biólogos de México y no me quiero olvidar de nadie, pero bueno, dos médicos, así. Y un físico de Francia. ¿Eh? Entonces, lo que yo le voy a mostrar ahora es lo que yo voy investigando y esta radiografía me la mandó el señor Thierry Jamin para que yo siga investigando en este caso. ¿Eh? Muy bien. ¿Usted puede ver lo que estoy aquí en la pantalla? Sí, un minuto. Esta fue la Eh, primera que me mandó usted. sí, yo la tengo acá, así que lo mismo lo voy a ver más cerca yo acá para irle diciendo. Muy bien. Un minutito. No, no me Primero le da. voy mandando la primera que usted me mandó, que esta es la que tengo ahorita en la pantalla, que es la Sí, que tiene la sí. nariz dibujada. Bueno, mire, primero vamos a ir, digamos, por lo más básico. Sí, Fíjese la forma del cráneo, comparando la forma del cráneo que tiene Paloma, que todavía no puedo saber el sexo cuál es, y eso va después, con tiempo, pero que si usted lo compara, esa es la norma, eso sería lo que en el craniometría se llama la norma lateral de Camper, la forma de ver el cráneo de forma lateral. Entonces, tenemos la imagen a simple vista, y un poco copiándole a Blumenbach, que fue el fundador de la especialidad de antropología física médica allá por 1800 en Europa, en Alemania, él decía esa frase de a simple vista. Bueno, a simple vista el cráneo es un cráneo súper moderno, de un hombre actual, de un hombre o de una persona actual, hombre, mujer moderno. Nada que ver con el cráneo de forma de María y de Montserrat. Entonces, cuando yo veo, digo, antes de medirle el cráneo, pero ya estoy viendo que Paloma tiene un cráneo del hombre actual, digo yo. ¿Eh? Pero cuando yo empiezo a medir, se me pone la piel de gallina. Porque una cosa es ver la forma del cráneo y otra cosa es lo que le dicen los números después. Y por eso yo vuelvo acá no a discutir, sino a hacer una aclaración de cuando se hacen los ADN, de que el ADN le puede dar tendiente a un ser de una forma, de acuerdo a la evolución genética que tiene, pero muchas veces ese ser, luego en el cuerpo del individuo, se esconde tanto el ADN y parece otra cosa distinta. Es por eso que el ADN es muy útil, pero también es útil ir luego a las mediciones craneanas y mucho más sería en vivo. ¿Por qué? Porque el ADN no refleja en el cuerpo lo que realmente debería reflejar. ¿Eh? Entonces, tiene la altura en rojo, desde la base, la altura en rojo digamos, de la base del cráneo hacia la bóveda craneana, es un ser de una bóveda craneana alta, muy desarrollada. ¿Eh? Lo que vendría a ser la base del cráneo, la base del cráneo no es la base que se ve ahí a partir de donde nace la columna cervical, sino la base del cráneo está oblicua, que va desde la columna cervical y asciende hasta arriba de la órbita, ¿no es cierto? Bueno, entonces esa sería la base del cráneo. Esa base del cráneo, en en el Pithecus antiguo, en los monos primitivos, en el hombre prehistórico, en todas las especies humanas y en el hombre actual, esa base, que repito, no es base horizontal, sino está oblicua, ascendente hacia la cara, casi no ha variado del mono al hombre. Muy poco. Y sin embargo, acá ya voy a demostrarle cómo varió de golpe. Bueno, entonces mire, si vamos al perfil de la nariz, ahí que yo lo he dibujado como si le he dado el espesor de lo que sería el cuero cabelludo de la piel, ¿no es cierto? Entonces, de la nariz para arriba, tenemos una cara aplanada hacia atrás, plana, achatada, ¿eh? Pero plana. Y donde está la glabela que se llama, que sería el entrecejo, el espacio del cráneo al medio entre las dos cejas o entre los dos bordes superiores de las órbitas, está aplanado, está borrado. Y más abajo de eso, inmediatamente,
hay un punto donde nace la nariz, que sería la unión de los huesos propios de la nariz con la parte inferior del frontal, del hueso frontal, en donde está el punto que en medicina se llama nasion, ¿eh? Bueno, ahí está tan poco marcado de tal forma de que el entrecejo, o sea, eso que en nosotros está muy marcado como una pequeña hendidura arriba de la nariz, antes de que empiece la frente para arriba, aquí está borrado prácticamente, ¿eh? Entonces, una cara aplanada, pero únicamente hasta donde empieza el maxilar superior, porque luego más abajo hay un gran prognatismo, ¿eh? Un prognatismo muy grande marcado del maxilar superior y menor del maxilar inferior, que también hay uno, pero es menor. Por ejemplo, cuando Paloma mordía, los incisivos superiores no se juntaban con los incisivos inferiores, quedaría un espacio ahí entre ellos dos, ¿eh? Ok. Bueno, o sea que una deficiencia masticatoria o de atricción que se llama manifiesta, que se suele ver en alguna gente también de la época actual nuestra. Bueno, después de eso, lo que sería después del punto nasion más arriba, si bajamos, vamos a ver el alto, lo que se llama desde la espina nasal, que está anotado ahí, hago una vertical hasta arriba, hasta el nasion, y sería la altura de la nariz, y luego más abajo desde el prostion, que sería el borde superior, ahí, del borde superior de los incisivos hasta el nasion arriba, sería la altura de la cara. Bueno, y más arriba, a la altura de la órbita, hay una mancha blanca que sale oblicua hacia adelante, que sería parte de los Esta, huesos, ¿no? parte de los huesos propios de la nariz, que en ese caso, si uno lo proyecta derecho, inclinado hacia adelante en una línea recta, nos va a dar una nariz muy grande, por lo tanto tendría una nariz aguileña, como yo la marqué ahí, porque muy grande ya tendría que tener un cartílago nasal desde el tabique nasal medio, muy grande, y la nariz sería tendiente a caer hacia adelante. Nariz de Entonces, águila. claro, o sea, es aguileña porque si fuera recta, saldría muy grande hacia adelante, saldría digamos, muy avanzada de la cara hacia adelante, ¿no? Bueno, entonces, para mí ha sido una nariz aguileña. Esto en cuanto a radiografía, habría que ver mediciones de cráneo en vivo, ¿no es cierto? Bueno, pero ya tenemos algo acá. Entonces, bueno, eso es la cosa que vamos a ver. Tiene unas órbitas chicas. ¿Qué otra cosa veo acá? El plano de Frankfurt es uno que está ahí abajo de la órbita, es con el plano de Frankfurt. Es más bien bajo, o sea que tiene arriba todo un desarrollo craneal muy grande. Y hay una parte que sobresale, que es la parte de la nuca, digamos, o la parte del occipital atrás, esa, que es mucho más grande que la parte de la bóveda craneana, del lambda que se llama, más arriba. Y bueno, y tiene un gran desarrollo del equilibrio porque hay un desarrollo muy grande posiblemente del cerebelo. Y esto me está haciendo acordar, Mm, ¿sabe a quién me hace acordar esto? A ¿a los quién? bajitos de 60 centímetros que van a venir después, porque también tienen un desarrollo de cerebelo muy grande. Dígame si voy a pensar yo que son de cráneo de llama cuando son similares a este, ¿eh? Wow. Entonces, si quiere podemos seguir una discusión hasta el fin de los siglos, en donde vamos a ver cuál tiene razón en cuál, pero yo lo digo en cuanto a las mediciones que yo hago. Sí, Se asimila mucho, y después cuando yo le explique el ángulo de Melker, vamos a ver que es muy parecido ya a los de los bajitos de 60 centímetros que yo le llamé el ostento y prudence, ¿no es cierto? El que se presenta prudente, bueno. Ya va a ver por qué, por cómo me dan los números en cuanto a las mediciones angulares. Bueno, entonces sigamos acá. ¿Y qué otra cosa le puedo decir? En la mandíbula inferior, maxilar inferior, adelante, acá, más abajo, en el ángulo, ese ángulo ahí. Bueno, ahí tenemos un ángulo de 91 grados, que yo marqué, que es mayor que el que tiene Montserrat. Y o sea que tiene una protrusión muy hacia adelante del maxilar inferior. Montserrat lo tiene un poquito, 80 y pico, me daba un poquito menos. En este caso ya es muy vertical el borde del maxilar inferior, ¿eh?
y el borde posterior de la mandíbula de 128 grados también me da mayor que Montserrat porque posiblemente, digo, no me puedo equivocar, posiblemente este es un maxilar de una persona joven, en donde el ángulo posterior es más tirando al recto y a medida que se hace más viejo se pone más oblicuo, más obtuso. Eso tengo que medir en futuras mediciones. Eso es un simple adelanto y que me puedo equivocar después, ¿no es cierto? Bueno, entonces yo cuando veo esas cosas entiendo, bueno, acá después marqué el ancho de la rama ascendente del maxilar, arriba del 128 hay un horizontal que dice que yo ya veo el grosor de la rama ascendente del maxilar inferior y cosas por el estilo. ¿Eh? Bueno, y así. Entonces, yo he logrado, digamos, eso en la primera imagen esta, ¿no es cierto? Ok, vamos a la que sigue. Bueno, La que sigue es esta, que tenía menos sí. dibujos ya. Bueno, Luego me y fue yo después mandando más. después le agregué mucho más dibujos de encima y le pasé otro nuevo. Bueno, Sí, en ese, lo primero que marqué ahí está, el ángulo de Welker, que es el que tiene 113 grados. ok, ¿Eh? 113 grados. He traído acá, fíjese, el mismo libro mío para acordarme, porque yo por ahí las medidas me las olvido. Entonces le digo que en el caso de María, el ángulo de Werker tiene 152 grados y acá tiene 113. Y si yo voy a ver el ostento de Prudence, debe tener menos, pero estoy más cerca de él que de María. ok. Acá, bueno, acá lo tengo que tendría que buscar de nuevo en el libro. Bueno, entonces yo acá pongo al lado, por ejemplo, ángulo el ángulo de Walker en el Pithecus y mono, 149 grados, eso sale en el libro mío también, 149 grados a 174. Es muy obtuso en los monos y Pithecus. En el Homo sapiens sapiens y en los anteriores, un poco menos, un poco más, me da 133 grados a 144. Y en paloma me da 113. Fíjese, yo quiero expresarle en una frase lo que me acaba de pasar. Toda la evolución de 3 millones de años, 2 millones y medio, la cambié en un espacio corto de tiempo y me acerqué a la deshumanización, digamos, brusca. ¿Eh? Y me acerqué más a la próxima, al próximo especie que va a venir de estos bajitos de 60 centímetros, los Tentoiprudes, porque esa medida está más cerca de ellos que de María o de Montserrat. Entonces yo digo, ¿qué me está pasando? Un cráneo que yo lo veo, el contorno que tiene, súper moderno, actual, de esta época, de la época nuestra, pero que cuando yo lo mido, me agarro la cabeza y la cabeza me giró 360 grados, como le vuelvo a repetir, como el chico, el chico que estaba en el Exorcista, la película El Exorcista, por decir algo chistoso, me voló la cabeza porque en un cráneo que lo veo moderno, humano, veo cuando lo mido adentro, nada que ver, me voy acercando al fin de la deshumanización humana. ¿Eh? Entonces, después de ¿Sabe qué es eso, lo que más me llama la atención de esto, doctor? sí, sí, Eh, Saber por qué o cómo es que estaban todos estos seres juntos, o que los enterraron ahí, o cómo fue, si están tan bueno, divididos en bueno, esto de sí, yo le del pedí, tiempo. yo al señor Thierry Jamín le dije que más o menos me contara, pero me dijo poco, que si habían estado todos juntos o si estaban en territorios cercanos unos con otros, y me dio a entender de que no eran una cueva sino, o una caverna, sino que eran túneles donde en distintos túneles estaban algunos separados. Eso es lo que yo entendí. Más de eso yo no sé. Entonces yo digo una cosa, a este esqueleto de paloma, urgente hay que hacerle el carbono 14. No, perdón, hay que hacerle, sí, bueno, el carbono 14 y a ver si coincide la antigüedad
y luego hacer el ADN y por lo que yo voy a ver acá adelante, fíjese, yo arriba acá, cuando marco ese es el último, sí, ese es el último, bueno, cuando marco el ángulo de Eckel, El último, porque a ver, porque el ángulo, ahí aquí. está, ese mismo, porque el ángulo de Welker sirve para diferenciar cómo crece cráneo con cara. Ok, Y voy a, acá, voy, este con este, ¿no? Aquí. claro, el de 113, ese en ángulo de Welker, ¿sirve para qué? En 1850 se lo usó para distinguir y en una mala medicina, ¿por qué? Porque era una medicina discriminativa para distinguir la diferencia y hacer discriminación entre el ser blanco de piel blanca y el negro. Porque en esa época eran colonialistas y al ser negro lo tenían como medio semimono y el blanco era el perfecto. Pero yo eso ya no lo tomo más como patrón. Entonces yo ahora lo uso ¿para qué? Para demostrar de que todo lo que es cráneo y todo lo que es cara, cómo va creciendo uno con otro en la evolución humana. Entonces, cuando el mono era mono y el hombre primitivo, el cráneo era más chico y el ángulo de Welker era más obtuso, mucho más de 113 grados. Como yo le dije acá, llegaba a tener hasta 174 en el mono y 144 en el hombre, como extremo máximo. Bueno, ¿por qué? Porque el cráneo poco desarrollado, con un cerebro pobre, era chico y correspondía a una cara más grande. Cuando viene la evolución, y en esto esa bióloga mexicana me criticó porque no, decía que no podía ser que se achicara y luego se agrandara el cráneo, bueno, no importa. Cuando evoluciona el ser humano, el cráneo se va agrandando porque el cerebro que lo aloja necesita más espacio, porque hay más desarrollo del raciocinio, hay una serie de funciones nuevas. Entonces, el cuerpo le tiene que dar cabida al cerebro, el cráneo. El cráneo se hace grande, pero se va achicando la cara. Y esa evolución que en el hombre se ha visto, ¿en qué termina? En los bajitos de 60 centímetros de altura, en donde la cara es sumamente chiquita y el cráneo es sumamente grande. Dígame si no desciende de nosotros. Otro argumento más que le doy. Bueno, entonces, en este caso, hay una anarquía genética, como la tiene María y Montserrat. ¿Por qué? Porque el cráneo es grande, pero la cara sigue siendo grande también. Ese pronatismo y esa mandíbula inferior, que es casi la mandíbula de un pámpido americano, que ya después le puedo explicar lo que es, tendría que ser más chico ya. Con un ángulo de 133 grados de Welker, tendría que ser más chico porque ya está en los pies de la evolución futura humana y en los finales de la evolución futura humana, del Homo de Homo. Por eso yo le llamé así. Entonces, no condice tener un maxilar tan grande como en la época de los pámpidos americanos cuando cruzaron el estrecho de Bering y llegaron a América, porque eso ya pasó. Y eso ya pasó y se achicó en el Homo sapiens sapiens y viene luego el Homo sapiens sapiens disímile, que yo lo presenté en mi tesis doctoral el año 2001, que él fue el que con toda hazaña, digamos así, revolucionó y revolvió toda la genética y hizo que el ser humano fuera una mezcla total de cosas raras. Entonces las tipologías antiguas de los esqueletos humanos desaparecieron. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando yo veo esto acá, esto es el fruto de la consecuencia del Homo sapiens sapiens disímiles que permite que el ser anterior vuelva a actuar y vuelva a querer, digamos, modificar la especie. Y antes de desaparecer el ser humano, me da la anarquía de tener un cráneo grande en una cara grande que no coincide, no tiene por qué, tiene que ser una cara chica. Cuando habla del ser anterior Sí. actuando, ¿a qué se refiere? Vuelve a actuar, ¿a qué se refiere? Espero poder explicárselo bien. Mire, para mí, el, el mono, como yo lo dije en México, el mono no tiene capacidad por sí solo para dar la especie humana y para que se mantenga como viene hasta ahora la especie humana. Entonces, yo calculo que no en el Australopithecus lucy, sino en el Australopithecus robusto que viene después del africano, unos 500.000 años después, más o menos,
que luego viene el Homo habilis, bueno, ahí se produce una acción genética de un ser que para mí no es de acá, que aportó la genética que permite que el hombre sea hombre. Porque el mono solo no le da, digamos, no tiene fuerza genética. Eso es lo que yo pienso. Bueno, y además lo pienso no porque yo quiera tener una película agradable de relatar, sino porque yo vivo midiendo cráneo toda mi vida y eso me ha dado así. Por eso yo propuse en mi tesis el Homo sapiens sapiens dissimile, porque deriva de todo esto. Bueno, que es el hombre que cambia todo y que está caminando entre nosotros ahora. Bueno, entonces volvamos atrás. Ese ser anterior, yo le puse el nombre ser anterior para ponerle un nombre, para identificarlo. Pero para mí tiene tridactilia, tiene perforación olecranea bilateral, tiene sacro hiperbasal. Todo eso es de mi tesis. Y me lo aceptó la Facultad de Medicina de Córdoba. Bueno, tiene el antebrazo más largo como los amerindios que el brazo, cuando el resto del mundo es igual o es más chico. Tiene la tibia más larga que el fémur, cuando en el resto del mundo el fémur es más corto, más largo que la tibia, y actualmente también. Tiene, ¿qué otra cosa? Eh, bueno, entonces ya voy a recordar algo más. Entonces, él aporta eso y el mono aporta la perforación olecraniana, es decir, la escena anterior tiene la perforación olecraniana cerrada. El mono aporta perforación olecraniana abierta, perforada, sacro hipovasal, el antebrazo distinto también, ¿eh? Los miembros inferiores más cortos, ¿eh? Y cosas por el estilo. Entonces Entonces, ya de los dos, el Homo habilis ya tenía el gen del ser anterior. Ah, de allá sí, hacia acá. Fue el sí, primero el Homo habilis. Ok. sí. Pero ¿qué pasa? Yo lo describo en el libro. ¿Qué pasó para mí? Cuando se junta genéticamente el ser anterior con el mono, son compatibles los dos porque el otro no es mono, digo yo. Entonces uno era indiferenciado con otro y entonces sí podía haber una descendencia. Cuando vienen los otros tipos humanos, ya es como si fuera a haber lo voy a decir figurativamente, como si se produce como una consanguinidad de un ser que ya tenía esas funciones con sus hijos mismos, que son los Mm. descendientes del mono. Entonces ya no es fácil volver a cambiar la genética de ellos, volviendo a actuar genéticamente. Entonces da intentos como de querer modificar la especie humana y no lo logra. Hasta que viene el ser anterior, perdón, viene el Homo sapiens dissimilis, que ese cambia la genética que tiene un hombre alto con cabeza chiquita cuando tenía que tener cabeza grande, un hombre bajo con cabeza grande, un hombre con mandíbula grande y el maxilar más chico y así. Bueno, toda esa anarquía que hace que las tipologías esqueléticas humanas verdaderas, primitivas, puras, salidas del África, con las cuatro halogrupos mitocondriales A, B, C y D totalmente intactos que llegaron a América del Sur, entonces este Homo sapiens sapiens discipline los trastoca todo. Entonces en este momento tenemos, por ejemplo, una persona con pelo negro y con ojos azules, o ojos verdes, una persona rubia con ojos negros, y así, por decir, muchos ejemplos que hay de esto. ¿Eh? Tienen menos reproducción que el ser que el Homo sapiens sapiens, en cuanto a tener hijos, por ejemplo. ¿Eh? O hay una tendencia a ir dejando de tener hijos, y así. Y se integra a la parte social, y cultural, religiosa, humana, con toda la biología nueva, que es un revuelo de cosas, ¿eh? Para desarticular todo lo que es normal hasta ahora en la especie humana como la conocemos todos. Entonces, él es el que permite de que frente a todas las especies que eran ya diferenciadas genéticamente, o sea, diferenciadas de que son así, que no se pueden cambiar o que cambian muy a largo plazo, el Homo sapiens sapiens disimilis se vuelve de nuevo indiferenciado y se comporta genéticamente como el mono. Entonces, el ser anterior puede volver a incursionar genéticamente ahí, tratando de dar nuevas especies, y para mí intentó esta especie del Homo, de la momia de Nazca, que fue una especie que se frustró,
que no llegó a progresar genéticamente. Son intentos fallidos. ¿Eh? ¿Y por qué? Porque en esos nichos evolutivos que yo hablo en la teoría mía de la evolución opuesta a Darwin, donde yo pongo la teoría de involutiva reversible de mi nombre, digo que cuando el ser no maduró lo suficiente, tiene que volver a los nichos evolutivos y retroceder involucionando, madurar y luego volver a seguir. En estas momias se frustró, se frustró. Entonces se frustra una nueva especie. ¿Por qué? Porque no será el momento por una serie de causas que, bueno, es largo de hablar y algunas puedo hablar y otras no, pero que para mí se va a dar en el futuro, porque en el futuro sí va a ser propicio para que se forme el Homo de Somo, que es el que yo estoy diciendo. Me quiero quedar un poquito en este tema porque Sí, siento, no sé si se acuerda que le acabo de pasar el video con el biólogo Rangel, que sí, hablamos sí. de la hibridización, ¿no? Y Bueno, hibridación. sí, Le quería preguntar, esta intervención de la que usted habla del ser anterior, ¿no cree que esto sea la hibridación? Porque usted y Rangel dicen que fue natural, sí, sí, sí. pero esta intervención no es parte de eso. Pero yo me remito a lo que yo le contesté al señor Maussan y está en la grabación, en la Cámara de Diputados. Él me dice, ¿fue una hibridación o una manipulación artificial? No, le digo yo, es una manipulación natural, le digo yo. Las hibridaciones naturales demoran mucho tiempo, muchos miles de años en evolucionar y terminan en involución porque no pueden tener hijos. ¿Eh? Se van agotando los cigotos, ¿no es cierto? Entonces, eh, la hibridación artificial, aparte que yo no creo que en esa época podía haber existido ahí, digamos que es brusca y no se dio en este momento. Entonces, ha sido una hibridación natural de muchos miles de años y un cambio allá tan imperceptible que si usted lo ve, ve al ser humano quieto y no le ve cambios. Yo recién estoy viendo, lo veo en la pantalla acá, el paloma la estoy viendo y veo un cráneo de un hombre moderno y no me imagino la evolución que tiene adentro, pero cuando lo mido me agarro la cabeza. Entonces, el ser humano tiene esos secretos de que uno no ve cómo evoluciona. Uno lo ve y como la vida nuestra es tan corta, de pocos años, y para colmo no nos fijamos en las cosas que nos tenemos que fijar, ni nos preparamos para estudiar, ni nada, lo vemos el ser humano y lo vemos quieto. Lo vemos como un ser que es como una estatua, pero la evolución va por dentro y va tan lenta, pero una vez que empieza no para. Bueno, entonces, yo creo que así veo yo el ser anterior, ¿no es cierto? Bueno, y ese ser anterior también yo lo puse en esos ciclos de precesión de la Tierra de 26.000 y pico de años que están ya descritos con ondas que se activan y se deprimen como para que un trompo que gira no se pare y se vuelve a activar, que es el movimiento de la Tierra mientras gira. Bueno, en algún espacio de esos donde la Tierra es propicia, aparece de nuevo esa genética. ¿M? Y va tratando de qué? De manejar la evolución del ser que se llama hombre. Es que Y me va está queriendo hablando usted de una, esencialmente hay un libro de un jesuita parapsicólogo español que se llama Salvador Freixedo. Luego se lo voy sí, a pasar, todo lo escribió en español. Él sí, tiene una teoría que habla de que somos una granja, dice él, una granja genética. Y él alude a esto que usted me está diciendo, que cada determinado tiempo llega algo a jugar con la genética de nosotros. Usted está diciendo que estos son ciclos de 26.000 años, sí. ¿sí? Fíjese, mire, a mí me pasó algo muy curioso y está en el libro. Menos mal que no me olvidé de ponerlo. Yo a partir del 2024, cuando yo publicaba el libro, y me fui 26.000 y pico de años atrás y me cayó en la evolución del Homo sapiens. Me fui 26.000 años para atrás y me cayó en la evolución del Homo erecto. Después me fui 26 más y me cayó en el habilis. ¿Cómo puede ser que me caiga? Yo decía, pero no, yo estoy haciendo malas cosas. ¿Por qué me cae tan justo? Yo no inventé nada. Solo sumé 26 años, 26.000, 26 y pico. Me va cayendo donde para todo el mundo, digamos nuestro, se conoce que aparecieron cada especie. Entonces, ¿qué me está pasando? ¿Eh?
Qué fuerte esto que me está diciendo, Pioti. Entonces, pero escúcheme, pero yo pasé días sin dormir. Y yo decía, pero no, y lo digo o no lo digo. Y yo no hice más nada, simplemente sumé 26, 26, 26 y pico y me fue dando más allá. Y nunca me quedé aislado de que no me cayera cerca del principio teórico de cuánto más o menos se cree que apareció tal o cual especie. ¿Eh? Y les voy a decir otra cosa. Hasta uno por ahí habla y dice que el ser anterior fue en un momento determinado y que no fue en todo el mundo, sino que posiblemente haya sido, no sé, supongamos que cerca de Nazca solo, cerca de Perú. Entonces yo después digo, de Perú se lo conoció en Chile por alguna pictografía, que eso podemos, es aparte. Bueno, en Argentina hay una sola que conozco yo hasta ahora, y en Perú está el resto, todo eso así. Bueno, pero yo digo, en el resto del mundo yo no conozco nada, pero digo esto. Cuando estaba la acción de ser anterior, no se deformaba el cráneo. Tanto así que en María y Montserrat no hay deformación de cráneo. Pero en los estadios intermedios donde no tiene la acción o no aparece o no está, los seres que viven en esa época, recordando algo de su, ya sea un recuerdo genético o por tal vez creencias antiguas de sus antepasados, sí se deformaron el cráneo. ¿Por qué? Para parecerse a los otros que no se deformaban el cráneo, como María y Montserrat. Entonces yo me vengo caminando de Perú ahora a la Argentina y a Córdoba. Yo acá he sacado, eh, bueno, entonces me encuentro con que los cráneos de los aborígenes nuestros y del hombre prehistórico de Córdoba, que llega a los 10, 12 mil años, siempre tienen el cráneo deformado, pero deformado en una forma muy particular que es una plagiocefalia lambdoidea, o sea que se deforma más de un lado y menos del otro, o sea que no es deforme para atrás, sino torcido para un costado, pero es el único en el mundo el hombre de Córdoba que se ponía las vinchas esas y muchos decían, no, se les torcía la vincha, entonces no se daban cuenta y les salía mal la deformación. No, nada que ver. Se ponía la vincha torcida sabiendo que la ponían torcida para que se deformara de un solo lado. Pero mientras tanto están los indios Nachis del sur del Mississippi de México, que yo los encontré a dos de ellos y tengo los cráneos en unas cajas de vidrio, que las tengo, las tenía para dar clase, que yo los encontré en un enterratorio como chingón de acá de Córdoba, que tienen la deformación más perfecta que existe, que es totalmente simétrica, famosa de los indios Natchez. ¿Eh? Entonces, a lo que voy a esto, las deformaciones craneanas no eran por adorno, era queriendo representar a ese que lo extrañaban o sabían algo, que algo pasó. ¿Eh? Y porque si usted mide y ve la forma de la deformación de Montserrat o de María, parece una deformación tabular oblicua, nada más que no tiene las marcas en el frontal y en el occipital de la presión de las vinchas para que se deforme. ¿Eh? Es natural, pero digamos, el occipital es de una deformación oblicua. Si mirara la deformación oblicua de la Patagonia o otro, o del norte, Córdoba, del norte de Argentina, la zona de Chaco y toda esa zona de la Mesopotamia. Bueno, y le digo una cosa, y ya en esto ya después si hay tiempo, no sé si habrá tiempo, vamos a tratar el tema de los haplogrupos mitocondriales, pero en Córdoba hay una influencia de la Patagonia, Tierra del Fuego, de los mapuches de Chile, del Chaco norteño nuestro y de Perú, en cuanto a la evolución de cráneo. Y la evolución de los dientes, ni que hablar. Pero acá se deformó y allá no. Y esa deformación coincide con épocas que no está contemplada dentro de esos 26 años que yo voy sumando. Está entre medio. O sea que yo me doy una idea de que hay una memoria de algo que querían rememorar a esos seres que no tenían deformación craneana, pero querían parecerse cráneo a ellos. Oiga, doctor, ¿y usted cree que nosotros también tenemos ese gen, pero ya como más diluido, o nosotros no lo tenemos? Primero, yo no sé si será un gen, ¿cierto? Ya mucho ya de eso no sé, pero yo creo que el ser humano conserva memoria de su antepasado en muchas cosas, sobre todo en la supervivencia del cuerpo y en la supervivencia
lo que me pasó a mí en el monte aquella vez, cuando, digamos, cuando la situación es grave, aparece la base de la supervivencia humana que es muy primitiva en el hombre. ¿Eh? Y por ahí aparece la rememoranza y aparece la memoria de esos genes de los antepasados. Yo creo que por ahí sí. Ok. ¿Eh? Igual y ya está muy diluido, quién sabe, ¿no? Por eso ya estamos Eh, decayendo evolutivamente. lo que hace diluir todo es los cambios culturales y la adaptación del hombre moderno para poder sobrevivir, porque a la larga lo que nos pasa ahora no es nada más que adaptarse para decir, por favor, quiero seguir viviendo, ¿no es cierto? Que en el hombre de antes, digamos, era más natural, tenía un mundo natural al lado, no tenía un celular, no tenía un medio de comunicación como el nuestro, pero y se la pasaban haciendo, raspando una piedra todo un día para prender fuego, pero al lado tenían toda naturaleza. ¿Eh? Vivían mucho menos tiempo. Bueno, pero a lo mejor el hombre siempre tuvo que vivir poco tiempo. Nosotros lo hemos alargado ahora con toda el afán de querer sobrevivir y prevalecer digamos, y todos los adelantos médicos, ¿a costa de qué? Hay que pensarse siempre eso. Eso ¿Eh? también creo que Pues, se generó gracias a un miedo a la muerte que salió dentro de la filosofía humana, que sí, es como sí, muy... sí. y la Y al, entropía, ¿no? También. y al castigo después de la muerte. Sí. ¿Eh? O a la gloria después de la muerte. Entonces me tengo que portar bien porque si no me voy al infierno. Bueno, eso no quiero entrar en religión, hablo en la parte social, hablo en la parte Sí, sí, social, sí. ¿no? ¿Cierto? Bueno, Sí, sí, sí. pero yo creo que, bueno, de ese tema no quiero hablar. Yo creo que Dios, pienso que si es tan omnipotente, bueno, es para todo muy bueno. No tenemos nada que temer nosotros. ¿Eh? Pero como usted dice, nos aferramos a la parte material y no queremos soltar. Y hay otra cosa más. Nos aferramos a que somos los únicos y los primeros y los mejores y no queremos ver cómo vamos cambiando y que después viene otro. O que hay otro que ya vino y que está esperando que nosotros le demos lugar a él. ¿Eh? Sí, Bueno, pero todas estas cosas que parece, yo no me gusta la filosofía ni mucho menos, me gusta la craniometría, pero esto yo lo hablo ¿por qué? Porque los números me están diciendo eso. sí. Yo ahí no invento nada. Yo tomo el transportador y me da lo que marco. Cuando yo medí en el transportador antes de ayer 113 y cuando medí el ángulo de Ecker 90, quise romper los papeles. Y cuando yo, ¿y sabe qué hace? Mire, le voy a confesar algo. Cuando yo tomo las medidas de Ecker, que son medidas antiguas, y Ecker las hizo para ver cómo iba creciendo la bóveda craneal. Bueno. Mm, Yo lo tomo para eso y para alguna cosita más. Entonces yo medio que por ahí lo modifico. Yo inventé, digamos así, además de la medición de Ecker, del ángulo de Ecker, para yo no entrar en errores míos, le invento como puse acá, le invento un ángulo un ángulo, por ejemplo, el opistocráneo falso. El opistocráneo sería ahí esa línea color roja que va de arriba de la esta, órbita ¿no? hasta esa. Bueno, esa es la distancia más larga, el diámetro mayor del cráneo, es el diámetro máximo, para ver si es dolicocéfalo, braquicéfalo, haciendo una fórmula, ¿no es cierto? Bueno, pero ese cráneo, ese diámetro, me favorece uno de los lados del ángulo de Ecker. Entonces, ese ángulo me dio 90. Para saber yo si me había equivocado o no, yo le puse el opistocronio falso de Pioti, que está más abajo ahí, marcado, que me dio 82 el ángulo de Eckel. Es un invento mío, digamos, para yo mismo tener un patrón mío para guiarme. Bueno, Ya, cuando me dio 82, yo dije, no estoy tan lejos. Ahí está, me quedo tranquilo, del 82 a 90 no es nada. ¿Mm? Bueno, entonces lo mismo que cuando hago la raya para arriba hasta la A allá arriba, de color verde que está oblicua, bueno, ese ángulo también es otro invento mío para ver la amplitud del cráneo y me dio la amplitud, el ángulo de que me dio 100, perdón, 189. Ahí se me fue muy cerca de lo humano.
Y ahí se me fue cerca del humano de raza blanca. Guarda con lo que estoy diciendo, con todo respeto a la frase. Raza blanca, ¿por qué? Porque es el cráneo de una persona de raza blanca actual, pero que tiene el ángulo de Walker del hombre del futuro. ¿Se da cuenta la anarquía que yo estoy viendo? Sí, Volvamos a lo que usted me dijo antes. Usted me sigue a mí y me tiene en consideración únicamente por mí, por la cabeza de la llama. Muchas gracias. ¿Y cómo quiere que piense yo de otra forma si estoy viendo esto? sí, pues sí. Lo estoy viendo similar a lo que le va a pasar a la cabecita de la llama. Entonces yo todavía, aunque sea el único en el mundo que diga no, pero está engañado y no lo quiere reconocer, es que no lo puedo reconocer porque a mí los números me dan distintos. ¿Se da cuenta? Sí. Así que gracias por el apoyo, que soy el único que todavía no cree en la llama. No, hay muchos que no creen Bueno, en la llama. bueno. Pero Eh, yo le hablo así simple, en forma, digamos, simple, no tan médica para que me entienda, pero yo le hablo con toda sinceridad lo que está pasando. Entonces, fíjese, ese ángulo, ese diámetro verde hasta arriba que da la altura de Vasio Bregman, que sería toda, ¿no es cierto? Bueno, yo con eso estoy diferenciando tres tipos, volviendo atrás a lo que es la estructura clásica del esqueleto craneano humano, que el Homo sapiens sapiens disímiles ya lo ha destruido totalmente. Vuelvo atrás y digo, cuando llegue el hombre a América por el estrecho de Bering, hay tres tipos de tipología esquelética. Los pámpidos, los ándidos, los lágidos y una secundaria que serían los huárpidos en San Juan, acá en Argentina. Bueno, los pámpidos tenían la característica esta de tener la bóveda craneal alta. Los láguidos vienen de Lagoa Santa del sur de Brasil, son similares pero tienen más bajo la altura del cráneo, o sea, que la bóveda más achatada. Y luego vienen los ándidos, de los cuales están los peruanos, los del norte argentino, bolivianos, todo eso, que son ya propios de ándidos, son más bajos, el cráneo es redondo, braquicéfalo. ¿Eh? Bueno, y luego hay otro que le nombré que es el guárpido, que es una especie de mezcla entre ándido y láguido, por eso se llama, porque hay una mezcla ahí, porque entre los dos se hace una conjunción genética craneana, y en donde aparece la figura de lo que se llama Homo sapiens, sapiens lagoanus guárpidos. O sea, hombre sabio sabio, porque del estrecho de Bering para acá ya es así, Lago Anus porque deriva del Lagoa Santa de Brasil, Huárpidos porque son de los indios Huarpes de San Juan. Y también tiene la característica esta. Entonces, con eso que yo ya estoy estudiando, y eso que se deformaban los cráneos y todo eso, que por ahí usted no los reconoce, pero tenía un cráneo similar a este actual. ¿Mm? Entonces yo con esa medida voy, digamos, rememorando todo lo que fue la era florida, la era de oro de la especie humana, ¿no? Donde venían con cuatro haplogrupos mitocondriales, A, B, C y D, los mismos del África. Porque yo ya expliqué una vez que cuando venían caminando por los continentes, los que nunca se pararon y llegaron a América del Sur, llegaron intactos la genética. Los que se pararon fueron muertos por las glaciaciones, formaron pueblos y descendieron de estatura. Y perdieron el largo del antebrazo, perdieron la cabeza de esta forma y se transformaron en los humanos modernos que después vinieron a invadir América, que eran los primos nuestros, que nos venían a invadir a nosotros, que estábamos mucho antes que ellos, porque ellos se quedaron ahí formando, digamos, tribus y ciudades luego en el resto de los continentes. ¿Eh? sí, Bueno, entonces, esa tipología de los cuatro a los grupos mitocondriales, por lo menos en América del Sur, que están intactos porque no hubo glaciares acá, sino grandes lluvias, no se murieron. ¿Eh? El A y B estaban primero en la llanura, el C y D en la montaña. A medida que va pasando migraciones nuevas, ¿eh? Antes de Colón y después de los vikingos que llegaron a Groenlandia y nada más, bueno, pero también hubo viajes, migraciones que no lo describe la ciencia, pero ni uno ni se lo imagina cómo cruzaban de un lugar a otro. Pero hubo migraciones, entonces se fueron mezclando y después pasa a ser
Los que estaban en la sierra o en las montañas de 6D pasaban a ser 6D en la llanura. Pero nunca, nunca se encontró la genética de las momias de Nazca. Entonces tenemos que en Perú, hacia el norte, los alrededores, Bolivia, Chile y Argentina, tiene una tipología de los cuatro, los grupos mitocondriales que son los heredados de la madre, ¿eh? Del ADN del citoplasma celular de la mitocondria y no los del padre que están en el núcleo, por ejemplo. Bueno, entonces esos que son los más importantes porque transmiten toda la herencia genética. Son un libro abierto que cada día se van escribiendo en cada generación. Bueno, eso no hay rastro de las mutaciones o de la genética que se encuentran en las momias de Nazca. O sea que la momia de Nazca para mí es un reducto especial. Y ya yo voy deduciendo de que no estuvieron viviendo mucho tiempo en Nazca. Por lo menos, ¿Qué lo hace por, decir eso? por lo menos un intento de decir algo que a lo mejor lo puedo cambiar, pero hasta ahora voy viendo así. Por lo siguiente, cuando, cuando María tiene la pérdida de tres muelas en el maxilar inferior y la reabsorción de los alvéolos, hay un espacio grande. Al principio se dijo, inclusive ahí en México, con la Cámara de Diputados, que había sido una manipulación de un odontólogo de la época, qué sé yo. No, tampoco es. Simplemente que María va perdiendo esas muelas, de alguna forma se le quiebran, luego se le infectan, bueno, no hay que extrañarse que se las haya sacado, porque en la época, hace unos pocos años, en la época más primitiva, se ataba con un tiento o algo y lo ataban a un lado y pegaban el tiro y se sacaban los dientes. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Va perdiendo esas tres muelas y luego viene un periodo de resorción que yo, de acuerdo a los estudios que he hecho, puede estar demorada en hasta 5 o 6 años en reabsorberse los alvéolos y hasta 10 años en reabsorberse. Entonces, si a María se le cayó una sola muela, bueno, se empezó a reabsorber, ya demora 10 años, o 6 años, 5. Si después se le cae la otra, son 5 años más, 4. Si se le cae otra, son otros tantos años más. Hay que sumar todos, son como 25, 30 años. Si se le cayeron juntas, bueno, solamente le sumamos 10 años, ¿no es cierto? Bueno, pero eh, hay sustancias, por ejemplo, en la época actual, los antiinflamatorios no esteroides, por ejemplo, ¿cuál puede ser? El Indocid, ¿eh? que, que retardan la resolución de los maxilares, de los alveolos. La cocaína, que no actúa como antiinflamatorio, pero mascar coca, en algún momento yo calculo que la anestesia que produce hace que se demore la resolución ósea. O sea, todo lo que inflame, lo que duela y lo que moleste hace que se acelere la resolución ósea y se cierre el hueso. Cuando usted lo quiere minimizar con alguna medicación, se demora más. La primera aceleración de la resolución de los alvéolos estaría en los primeros 6 meses, 7 meses. Y luego el resto, hasta los 5, 6, 10 años, se va haciendo lenta. ¿Eh? Entonces yo digo, si María se deduce que por falta de dientes, muelas que tenía, eh, em, uno dice que ha sido una cosa actual, no, ha sido una cosa lenta. ¿Por qué? Porque las muelas de arriba han crecido y han querido ocupar el espacio de las muelas de abajo. Y ese fenómeno primero es muy natural. Si yo me saco una muela y no me pongo un reemplazo, la muela de arriba va a tender a bajar más. ¿Me entiendes? Bueno, eso por un lado. Entonces, ¿para qué? Para favorecer la masticación. Entonces, si María tuvo 10 a 30 años de evolución de esa falta de muelas y tuvo que comer blando, no podemos especular mucho de que esa de comer blando fueron moluscos y que se intoxicó de molusco y se murió, por ejemplo, porque se hubiera muerto allá antes de reabsorberse la muela, porque la intoxicación brusca la mata primero y no hubiera tenido tiempo de cerrarse los alvéolos
Por lo tanto, la intoxicación de marisco a largo plazo para mí no existió. Entonces, si tiene que haber muerto de la intoxicación de marisco, ahora al final, cuando ya tenía cerrados los alvéolos y ya siendo vieja, a los 30, 40 años, 40 y pico, de repente tuvo esa mala suerte y se murió por eso. Y antes habrá comido comida blanda relativamente, que puede ser de maíces blandos o machacados de los morteros y qué sé yo, pero o algo similar propio de la época de Perú en ese momento, pero no sé si habrá sido tan blanda porque hizo trabajar esas muelas que bajaron de arriba sobre los espacios, sobre los diastemas que se producen, como para querer masticar ahí sobre la encía sola. Entonces, de ahí deduzco yo todas esas cosas, de acuerdo a lo que no son estudios míos, son estudios del doctor Rangel, ¿no es cierto? Bueno, Sí, aparte entonces, habló de que este mosquito que aparentemente picó a María, según lo que yo entendí, que es que de no era... África. Sí, sí, sí. Bueno, yo le digo una cosa, mire, en María a mí me dio, en las mediciones que me da, dio de raza negra. Pero sí, me da de raza negra y Montserrat creo que me da de raza negra en lo que yo hice de mediciones de antes. Y a mí en este caso el paloma me da de raza blanca. ¿Eh? O sea, hay cosas que no encajan en un rompecabezas ni No. aunque lo demos vuelta. Bueno, ahora, no me extraña a mí de que haya genética del África, donde nace la cuna de la humanidad. Ahí en Etiopía, centro africano, el sur, ¿no es cierto? Bueno, eh, tampoco me extraña de cómo vino acá, ya sea que vino con María o Montserrat, o que vino en uno de los antepasados de ella, que luego genera la transmisión genética hacia María. Bueno, ahora, no me asusta que haya habido migraciones menores de la forma, no sé cómo habrán sido, pero que hayan seguido aportando. El hombre cuando llega al mundo, luego lo maneja a su placer, camina por todos lados del mundo. ¿Eh? Yo calculo que en el mundo no hay lugar que no haya sido pisado por el hombre. Más en todos estos miles de años que van pasando, que hay tiempo de que pase cualquier cosa. Colón cuando vino a América fue el último en descubrirla. Sí, ¿Te das sí, cuenta? eso ya, Bueno, sí. y encima vino un cambio brusco y terrible que ese es otro tema, ¿no es cierto? Bueno, pero entonces a mí no me extraña y que tenga genética del mono y que yo también dije que viene de los monos, también yo dije en el libro que hay genes inactivos, dormidos en el hombre del mono. Y en el mono están dormidos los que le toca de hombre. ¿Eh? Entonces no me extraña. Yo no vi nada, o sea, me gustó y lo compartí y plenamente. Desciende de africanos, desciende de mono y desciende de desconocido, sí, el ser anterior, que el desconocido, que yo le puse un nombre, ser anterior. Ahora, el caso de Paloma ya me está dando raza blanca. Ya ahí estoy, digamos que me tengo que acomodar de nuevo para no marearme a ver a dónde voy. ¿Eh? Qué Pero raro está todo esto, ¿eh? pero es propio de un cráneo así, moderno. En las tomografías donde, en las otras escáneres de color con movimiento, se ve reducido el cerebro en la base del cráneo, así para adelante, ¿no es cierto? Una maravilla. ¿Mm? Qué Bueno, fuerte. entonces, por eso es que me falta, tengo que hacer el polígono de clase y tengo que seguir otra serie de medidas. Pero fíjese de golpe lo que me acaba de dar, ¿no? A primera intención, lo que me pasa con todo esto. Sí, ¿Eh? qué locura, doctor. Este, le quería, igual ya nada más, si quiere para culminar, Sí, em, quería preguntarle sobre este artículo científico que hemos estado platicando, discutiendo un poco. ¿Cuáles son las posibilidades de que se pueda hacer uno en alguna publicación internacional que le podamos ayudar a traducirlo, todo esto? ¿Usted estaría abierto a esto para sí, sí, intentar sí, hacer un artículo científico sobre sí, su teoría? sí, yo, por supuesto, o sea, no puedo decir que no porque sería contradictorio todo lo que uno viene aportando modestamente. Lógicamente que todas estas cosas que yo hablo, yo creo que no caen en sacos rotos, sino que las conocen las personas después.
Y yo no tengo ningún interés en tener mi teoría secreta, que la voy dando de a poco, que voy diciendo que esto, que lo otro. Mire, me hace acordar un tema. Creo que lo escuché al doctor Rangel que hablaba de una bacteria que come uranio. Bueno, que hay que investigarle todo eso. Yo una vez yo tuve una investigación que la hice de un derivado del uranio que es el gas radón. Y la hice en los tribunales de Córdoba. Pasaba lo siguiente, mire, el archivo grande que tiene todos los expedientes de juicios y litigios del Poder Judicial desde 1800, se acumulan un gran depósito, ¿no es cierto? Y uno va y consulta famosos litigios de 1800, de 1900, de cuando el hombre toma las tierras de indígenas, y tanto de eso como de los litigios actuales, los juicios actuales. Entonces, se había hecho hasta que se haga el archivo general, de que ahora es muy grande y lindo y muy informatizado. En su momento, así cuando yo era médico del tribunal, se había hecho en un gran tinglado, un gran galpón enorme, donde se pusieron grandes estanterías y se acumulaba todo eso. Pero era oscuro y de mala ventilación. Entonces los empleados que trabajan en esa área se desmayaban. A media mañana se les bajaba la presión. Y no solo uno, ya me llamó la atención a mí. Entonces el Tribunal Superior dice, bueno, vamos a ver qué pasa de esto, porque, bueno, la parte laboral, la parte salud y todo eso. Y yo voy y mido el gas radón y estaba en exceso. Lo cual no es raro, porque de noche, en la oscuridad y en mala ventilación, el gas de las piedras de los cimientos de que están construidas las paredes y las columnas larga una emanación por las lisas o las vetas de la piedra, que es un gas incoloro, insaboro, no se siente, no se lo palpa, pero ¿qué produce? En el ser humano produce una alteración de la forma del glóbulo rojo, que el glóbulo rojo es como una moneda que tiene dos concavidades, una de cada lado, por una tensión electromagnética y electrostática, lo hace ser así, que tiene la hemoglobina adentro y que transporta el oxígeno en el cuerpo. Bueno, el gas radón lo hace globuloso, le hace que se pierda la carga eléctrica y entonces se vuelve una esfera. Al tener esa esfera, no transporta el oxígeno y se acumula en los microcapilares, entonces baja la presión de golpe. Y la persona se desmayaba. La sacaba de ahí, le daba ventilación un poco, recuperaba. Bueno, entonces, ¿qué fue la solución? La solución fue ventilar a gran altura y que no estuviera tanto la gente ahí, dar más luz y que fueran, entrar y salieran de una forma un poquito más y dinámica. Pero ¿qué voy con esto? El gas radón es un derivado del uranio, una emanación que deriva de él. Y cuando el gas radón, que se elimina en una vida media de 3 días y pico, o sea que la mitad de su carga eléctrica, electrónica o ionizante, se elimina en 3 días y medio más o menos, y la otra mitad en el resto, otros 3 días más, o sea, 7 días en total. Pero al eliminarse, los componentes que larga el espacio, digamos, de ionizante, provocan como un tipo de plomo, 129, no me acuerdo, bueno, eso que es derivado de él, pero que se elimina en mucho más tiempo, ¿eh? Mucho más largo. Y que al ser ionizante, tiene más tiempo para actuar en las células, dando cáncer o dando alteraciones genéticas, ¿no? Entonces, cuando yo escuchaba de la bacteria esa, el ser humano normal, en la evolución humana como la conocemos, nunca tuvo protección al uranio. Se calcula que muchos hombres de la época de las cavernas prehistóricos muchas veces se han sentado a descansar sobre piedras de uranio y no lo sabían. De ahí no sabemos de ahí si habrán muerto o no, porque eso no quedó registro. Actualmente el uranio libre no está. ¿Por qué? Porque vienen las compañías y lo sacan directamente. No lo dejan suelto porque es muy valioso. Bueno, entonces no se puede encontrar minas de uranio tan fácil a cielo abierto como el hombre prehistórico. Pero ¿qué pasa si el hombre tipo momias de Nazca o derivados
tenían una bacteria que lo hacían que estando en contacto con ambientes de radiaciones de uranio, la bacteria los protege. ¿Por qué? Porque esta bacteria lo hace precipitar como fosfato al uranio y lo precipita y lo inactiva. Esa es la bacteria que yo logré, digamos, estudiar un poquito de un tipo de bacteria que ya existe y se la conoce, que es muy antigua, de muchos miles de años, pero se la ha detectado ahora y sería una defensa para anular las radiaciones, hacer inactivo el uranio, lo hace precipitar. Ok. Bueno, eso me quedó también como un concepto que, bueno, el doctor Rangel lo seguiré estudiando en su cosa y todo eso. Sí, claro. Y es lo bueno que hacen falta más estudios y que es lo que reconocen todos los científicos que están involucrados Sí, en esto. Necesitamos hacer más investigación. sí. Y creo que las cosas se van a ir acelerando un poco más por lo que fue la audiencia del 9 de noviembre. Ya estamos viendo los primeros efectos. Um, Última cosa, ahora sí, ya nada más Sí. para irnos. ¿Qué le pareció todo esto de la audiencia? ¿Cómo lo vivió usted? ¿Cuál es su conclusión de lo que fue la audiencia? Si me puede dar su opinión. Bueno, dos conclusiones. Una, la que yo creo que siempre quiero manejar es no opinar, porque yo quiero opinar como médico. Ujú. Y si yo opino de otra forma, dejo de ser médico y me voy a equivocar. Ya me voy a equivocar mucho como médico, imagínense encima con otros. Pero como ciudadano y viendo las cosas que van pasando y sabiendo la evolución que han tenido todas estas cosas, yo creo que nunca se debe llegar a faltar el respeto a las personas, ni siquiera cuando uno quiere demostrar que sabe más que el otro sobre arqueología, sobre algo relacionado. Y decir, no, usted no. Y cuando esté hablando otro, no, no, pero eso no es así. No. Y sacarle el video o cortarle el micrófono. No sé si pasó eso. Bueno, pero, o sea, siempre usted puede decir que no, pero de alto nivel. Sí, hacerlo educadamente y con respeto. Hacerlo educadamente. Porque, ¿qué pasa después? No, no solo porque se puede equivocar o no, y yo creo que se equivoca, ¿no? Pero no hace falta llegar a eso. Si justamente lo que nos hace falta es hacer de otra forma para poder avanzar. ¿M? Si vamos a hacer las cosas como las empezó a hacer el Homo habilis, que tomó esa piedra y vio que le podía tirar a otro que le dolía la piedra, entonces dijo, ah, esta piedra es mía, la voy a usar para tirarle a todos esa pedrada. Y la guardó como una posesión de él, y ahí vino el egoísmo y el resentimiento y todas esas cosas. Si seguimos así después, entonces vamos a hacer prevalecer la piedra de querer decir que el gobierno tiene razón en esto, o, el gobierno, o la universidad con esto, o el Ministerio de Cultura de esto, o el que trabaja acá, o el otro que está del otro lado. ¿Entiendes? Si lo que hace falta es todo lo contrario, lo que hace falta es unirse para ver cuál es la verdad de todo. No, y es algo tan básico, doctor, que la gente lo ignora muy fácil. Es una batalla que se ha estado librando en todos estos temas controversiales, se les puede decir, o de cosas más desconocidas, que no importa cuál lado tenga la razón, al final, si se están peleando y están faltándose el respeto y están, no, que tú cállate, no, que en vez de sentarse frente al otro y dialogar, que creo que es lo que hace mucha falta en todo esto, ya hubiéramos resuelto muchos de esos problemas, yo creo. Bueno, Pero el ego mire, está muy en medio de todo esto, ¿no? es del Homo sapiens. Sí, Tenemos que agachar la cabeza porque somos nosotros. Y es propio del ser humano. Por eso es que nos va a costar horrores demostrar que hay una especie que o es igual a nosotros o mejor, por lo menos en cuanto a las ideaciones. Mire, yo le voy a contar una anécdota folclórica. Eh, Acá en las provincias argentinas hay distintas folclores en cuanto a música. Y hay una que se llama la chacarera, que es una música de el gaucho argentino, que fue la mezcla del español con el indio. Que el gaucho en Argentina es el principal disconforme actualmente que hay, porque el que hace la huelga y todo eso, con la mentalidad de que siempre se queja de algo
y siempre se queja de que con él son injustos, todos. Bueno, eso ya es una, digamos, una manera de ser. Pero ¿qué pasa? En la chacarera, hay una chacarera que dice que por ahí el cancionero dice en el verso, y se armó la discusión, dice. Y abajo dice, y todos hablan y se gritan y ninguno sabe nada. ¿Eh? Y después sigue tocando la guitarra y así. Está reflejando lo que el espíritu de la gente, que todos hablan, todos gritan, para cómo gritan es peor, y después se da cuenta que todos dijeron cosas raras y ninguno sabe nada de lo que dijo. Sí, la manera en la que evolucionamos también. Tenemos una boca que solo está hacia un lado y tenemos dos orejas que cubren los 360 grados. Entonces, Sí, por naturaleza, debemos de escuchar mucho más de lo que hablamos. Y sí. ahorita estamos al revés. Por eso, bueno, yo creo que todo, pero tiene solución todo, porque Sí, plantear las cosas es básico. Entonces, yo tengo mucha esperanza porque eh, me conformo con que unos digan, yo tengo esta teoría blanco y el otro negro, positivo o negativo. Después se verá, después hay que hacer una conclusión y sacar las bases de todo. Bueno. sí, Eh, yo creo que lo mismo, esfuerzos hay, voluntad hay, plata no hay, porque no tenemos aparatos grandes. Yo fíjese que yo mido las cosas mías con mis compases, ¿eh? Por ahí las miden con los escáneres de la radiografía, que yo por ahí, aunque me digan que son muy fabulosos, yo no los confío. Yo, si a mí me dan a medir con un lápiz de lazo, yo prefiero medir con la cinta mía, porque si el láser tiene la pila gastada, me va a medir 1 centímetro menos. Bueno, entonces, pero cada uno aporta lo suyo. El otro aporta la parte genética. Bueno, y hay una cosa que que por lo menos yo la trato de hacer y siempre me la tengo presente para no, digamos, no equivocarme. Lo de uno no es lo principal. Yo lo que digo, nunca estoy pensando que yo tengo la verdad y los voy a convencer a todos. Yo cuando hablo de más y hablo y explico es para que me entiendan, para yo hacerme entender. Pero yo no estoy pensando que lo mío es palabra santa. Entonces, cuando viene esta señora y decía, sí, porque el doctor Pietri seguro que no sabe, porque la genética ahora es la que manda, y por ahí dice, no, y si ya no se mide ya no se dice como decía Darwin o como dice Pepito Juan o no sé cuánto, de que no, ahora se basa todo en la evolución genética, o sea que Darwin ya no corre más. Y yo digo, ¿y si se diera cuenta que yo hice la teoría opuesta a la de Darwin? sí. Bueno, yo me reía. Entonces yo digo así, entonces no hay que pensar, mire, el que crea seguramente que ya hay muchas sectas o muchas religiones que ya se han adaptado a la mamia de Nazca, póngale. Bueno. Sí, toda esta teoría de extraterrestres, hay gente que está casada con la idea, que Bueno, pero está no dan bien. de otro, pero pues bueno, 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 pero escuche, pero eso es un tanto por ciento. Pero nunca, y en esto la genética es algo fabuloso, pero yo nunca en lo absoluto. La prueba está que yo en este cráneo de paloma, genética, lo veo, es moderno, pero mire lo que me está marcando por dentro. O sea que la genética no se trasluce del cuerpo humano después. La tiene, pero hay que buscarla. Y el cuerpo humano muchas veces desfigura la genética y hasta nos hace ver como o muy primitivo o muy adelantado. sí, O nos hace ver una parte del cuerpo de una forma con la otra y así, nos hace ver una cosa hasta grotesca muchas veces. Y sin embargo la genética, cuando usted la saca, dice otra cosa. Entonces, no es tampoco lo total. Eso de tener un poquito de, digamos, no le llamo humildad porque no hace falta llegar a eso, pero tener cada uno un concepto que diga, yo aporto esto. No es ni la mitad, es un aporte. Será útil o no a medida que se va adaptando al resto del mundo. Y así cada uno. Pero que diga, no, únicamente, por ejemplo, la genética, no, bueno, no. no, y Yo, pues mantener la mente abierta, ¿no? También, que, sí. Y eh, yo en ese aspecto, como, digamos, mi carácter por ahí, yo directamente no quiero discutir, ni quiero, es el vicio discutir. ¿Cómo voy a discutir una medida de matemática que yo la tuve que aprender en medicina? sí, yo soy igual, yo cuando veo que no quieren escuchar, ni siquiera dialogar, prefiero no entrar al trapo porque, y me ¿Qué, parece muy qué? bien
esto del principio, que no mencionar nombres porque solo se les da la atención, No, así no. como lo hicimos, estuvo perfecto. Le Aparte, agradezco aparte, mucho. si, aparte yo, si por momentos lo vi como falta de respeto, y yo saqué una pequeña crónica después en el internet diciendo esas personas que son falta de respeto y atrevidas, le puse yo. Bueno, y aclaré, el que lea mi libro, por favor que lo lea textualmente, que no le invente cosas, que no le cambie esto, porque yo no he dicho tal cosa. Bueno, cuando yo ya veo que hay falta de respeto o se atreven en las cosas, yo ya mucho más, ¿no es cierto? No los nombro, para que no se hagan famosos, porque Sí, sí, sí. me parece que la falta de respeto ya no, ya ni siquiera no tienen nombre para mí. Sí, pienso Y igual. por supuesto yo voy a tratar de no tener contacto más con esta persona. Sí, ¿Eh? sí, sí. ¿Sabe? Normal, Porque no, no me hace falta. Y además de eso, yo quiero tener contacto con gente que me ayude a contribuir las cosas. ¿Eh? normal. Me ¿No es parece cierto? perfecto. Y que me ayuden a mí a que lo mío le pueda servir al otro y aunque sea, y si lo mío está equivocado, que sirva de escalón para que pise otro arriba y haga las cosas bien. Porque las teorías, la evolución de la ciencia no es por los triunfos de la ciencia, es por los desaciertos que tiene la ciencia. Y el ¿Eh? atrevimiento a hacer lo que usted está haciendo y gente como usted también. Uno Claro. se tiene que atrever a sacar sus propias teorías también y a base de estudio y trabajo. Entonces, Yo siempre me respaldo en, un poco me trato de refugiar en los números, que yo sí, no los puedo cambiar, ¿no es cierto? sí, sí, Entonces, sí. La estoy más que matemática, tranquilo. Cuando yo escuché lo de Rangel, el doctor Rangel, ¿se acuerda que yo le dije, después a usted le comenté, tengo una tranquilidad bárbara, sí, 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 porque tenemos un idioma muy parecido en las conclusiones, ¿no es cierto? sí, Lo mismo que cuando hubo un estudio del doctor Zúñiga con el hijo, con el doctor Hernández, que fue publicado en una revista. Bueno, y yo hice un comentario con usted. Bueno, yo no estaba de acuerdo en muchas mediciones, porque yo las hacía de otra forma, pero la conclusión estaba contento porque llegamos a lo mismo. sí, Entonces, ni ofensa ni nada, ellos tienen sus métodos, miden así, pero miren a dónde llegamos igual. Entonces ya sí. está, ya cumplimos. ¿Se da cuenta? Y Bueno, eso para mí es lo importante. Eso para mí en inglés se dice peer review, que es dejar que la gente que también es científica vea tu trabajo y lo ponga a prueba o haga también sus propias mediciones y se lleguen a lo mismo. Y eso es el método científico. Entonces, lo estamos claro. viendo en tiempo real ahorita, que están La, llegando a la, conclusiones similares o parecidas. Ojalá en el mundo todas las personas, aun los que no, digamos, no se dedican al estudio, sino hacen otra actividad, usaran el método científico, porque el método científico lo puede usar el ama de casa en Sí, este momento, porque es la forma más rápida y fácil de llegar a la verdad confiable. Bueno, sí, entonces yo cuando tenía a mis alumnos en medicina, ¿cómo les hacía medir los cráneos? Les daba el compás y les agarraba yo las manos a ellos y los llevaba hacia el cráneo y les ponía, mire, acá, así, mida. Después, después ¿sabe qué les decía? Les decía, cierren los ojos, tóquenlo con los ojos cerrados, lo ven distinto que con los ojos abiertos y no se olviden más. Bueno, entonces esa forma, digamos, clásica y simple, y eso es lo que yo quiero que el anhelo mío de que venga cualquier persona en el mundo aunque no sea médico, y que yo le diga, mire, mida así con el transportador esto. ¿Qué le dio? 113. Ah, le dio igual que a mí. ¿Ha visto qué fácil? ¿Ha visto que le da la misma conclusión que tengo yo? Entonces que lo pueda ver él, aunque no sea médico. Ese es el anhelo mío, que yo tengo al transmitir a toda la gente así. Porque se puede. ¿Eh? No hace falta ser científico, médico, especialista en eso. No. Si oiga, uno pone voluntad, puede. ¿cree que nos deje en algún momento, si se puede, irlo a visitar con cámaras para hacer eso que dice? Claro. Sí, Qué, qué más contento voy a estar de recibirlo en mi lugar donde yo trabajo. Oh, ojalá pudiera ser así. sí, vamos a intentarlo. Ya tenés Yo creo mucho que gusto. sí, vamos a intentarlo. Doctor Piotti, le quiero agradecer mucho por su tiempo, pero sobre todo por su amistad y por su honestidad Sí, y por la buena vibra que siempre trae. Y a mí me gusta mucho platicar con usted porque usted es una persona muy honorable. Entonces, quiero darle muchas.
Muchas Bueno, gracias por su usted, tiempo usted siempre bandiéndose en cosas que no son, que son menos, ¿no es cierto? Bueno, yo le agradezco mucho. Me pasa lo mismo con usted, porque yo lo veo a usted un profesional sumamente confiable y completo en la transmisión de los conceptos hacia el pueblo, hacia la gente. O sea, es un comunicador social, un periodista, digamos que excepcional, ¿no es cierto? Entonces, es más, yo le aseguro que con usted yo me siento muy confiado en hablar porque me lo permite, me lo entiende y yo sé a dónde va después dirigido eso. Así y que de mi parte es recíproco y mucho más hacia usted, ¿me entiende? sí, yo creo que vamos a hacer unos cuantos rounds más antes de que yo vaya Sí, para Argentina ya voy a para parecer Mike visitarlo. Tyson, ¿eh? Ya voy a parecer Mike Tyson. Espero no perder. Bueno, cuando usted guste, yo le digo, otra cosa que yo quiero, siendo ya miembro de estudios del Instituto Incarri, me tomo como una obligación mía dar más a conocer las cosas. Por supuesto que voy a aprovechar su medio y casi absolutamente, casi diría que exclusivamente, si usted me lo permite, y yo voy a seguir, tengo que hacer una serie de mediciones más de esto. Entonces ahí me van a dar más resultados y yo, si usted me lo permite, a través suyo quiero darlos a conocer también. Por supuesto. Algún día, mire, algún día yo posiblemente escriba otro libro, pero no importa el libro, eso va más después. Pero mientras tanto que se vayan sabiendo las cosas que yo puedo ir logrando, a ver a qué sirven de todo esto. Sí, Porque si yo las hago, las guardo para cuando vaya a escribir un libro de acá a un año o dos, pierdo tiempo y las demás personas pierden tiempo en no saber lo que uno puede lograr o no. sí. ¿Mm? Así le hacemos. Nos vamos poniendo de acuerdo por medio del WhatsApp y ¿Cómo no? ¿Cómo le no? pido que se cuide mucho, por favor, Sí. que se mantenga contento, aliméntese bien y estamos en contacto, doctor. Bueno, ha sido un gusto como siempre. Le agradezco mucho esta transmisión que usted hace, que para mí es sumamente valiosa. Y usted cuando pase el tiempo y usted tenga la edad mía, yo ya no voy a estar, pero no importa, usted tenga la edad mía, se va a acordar de lo que yo le digo del efecto que va a producir a través del tiempo su programa y su transmisión a la gente. Muchas gracias, doctor. Un ¿Eh? honor, Va a un ver honor. ahora usted es muy joven, usted lo ve, pero no, hay que vivirlo. Y cuando usted viva su vejez hasta muchos años y va a aprender, porque tenemos que aprender siempre a ser viejos también después, ahí se va a acordar y va a ver toda la trascendencia que usted tuvo en este caso. Muchas gracias. Porque está a la vista en los programas suyos. Es como cuando usted mira el cráneo yo veo programa y digo, no, si yo sé que la proyección que tiene su programa. Y me lo imagino a largo plazo, como le digo. Gracias, Acuérdese lo maestro. que le he dicho. ¿Eh? Muy amable. Muchas gracias. Bueno, Entonces, gracias amigos por disfrutar del doctor Piotti junto conmigo. Nos vemos a la próxima. Le voy a poner pausa, doctor. cómo no. Nos vemos. Gracias.